Nunca saldremos de aquí. Es una certeza tan antigua como el polvo de estrellas que nos formó, tan indeleble como la gravedad que nos ata. La Vía Láctea es nuestra celda y nuestro reino, una paradoja resplandeciente, un universo en sí mismo, donde nacemos y a donde regresaremos en cada ciclo de vida y muerte estelar, en cada inspiración cósmica y exhalación de materia. Es nuestra cuna, nuestro hogar y de manera inevitable nuestra tumba, un ciclo eterno que se desenvuelve bajo un cielo que es siempre el mismo, pero siempre nuevo. Más allá de los bordes más tenues de nuestro hogar se extiende un vacío que es, paradójicamente, pleno de otros universos, otras galaxias, pero se apresuran, oh, cómo se apresuran, huyendo de nosotros. La expansión del espacio-tiempo es una marea invisible, implacable, que las empuja más allá de nuestro alcance, más rápido de lo que la propia luz puede viajar. El horizonte cosmológico no es una pared de ladrillos ni una frontera de alambre de espino, sino una frontera de pura velocidad, una barrera de luz inalcanzable, un umbral más allá del cual las estrellas enmudecen para nosotros. Todo lo que vemos más allá de cierto punto es un eco de un pasado que jamás podremos tocar, un reflejo que nunca nos alcanzará, un saludo silencioso de mundos que se despiden para siempre en su fuga eterna. Y sin embargo, esto no es triste. No, en absoluto. Hay una serenidad profunda, una paz casi trascendental al aceptar esta verdad. Es nuestro hogar, la única casa que hemos conocido o que algún día conoceremos. Este aislamiento no es una maldición, sino un don, una oportunidad de sumergirse en las profundidades de lo que nos es familiar, de encontrar el infinito dentro de nuestros propios límites cósmicos. Es como si el universo, en su infinita sabiduría y escala, nos hubiera concedido un jardín particular, una burbuja de tiempo y espacio para llamar nuestra, donde la contemplación supera el ansia de fuga. Así pues, te invito, compañero de viaje en esta nave de estrellas, a desapegarte del anhelo por el exterior inalcanzable. Exploremos nuestra isla en el oscuro océano, cada nebulosa un continente por descubrir, cada cúmulo estelar una ciudad que contemplar, cada planeta un mundo de posibilidades, donde la vida florece o los ecos de la creación aún resuenan. Hay tanto aquí, tanto por ver, sentir y comprender, que la idea de partir se vuelve no solo imposible, sino innecesaria, casi irónica ante la inmensidad que ya nos abraza. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no es un punto en el mapa, sino el mapa entero. Es un torbellino de miles de millones de estrellas, polvo y gas, un sistema solar girando alrededor de otro, un laberinto de brazos espirales donde cada curva revela una nueva maravilla. Estamos en el interior de una burbuja local, rodeados por antiguas supernovas que barrieron el espacio, limpiando un volumen de cientos de años luz, creando un oasis de relativa quietud en medio del caos cósmico. Es en este pequeño rincón donde reside nuestra estrella, nuestro sol, un puerto seguro dentro de un puerto seguro, ofreciéndonos la luz y el calor necesarios para que la vida se manifieste en este pequeño grano de arena cósmica que es la Tierra. El silencio del espacio no es un vacío aterrador, sino un lienzo en blanco para nuestra existencia, una pausa en la sinfonía del universo que nos permite escuchar las notas más sutiles. Es un silencio que permite que la música de las esferas, la danza gravitacional de los astros, resuene en nuestros corazones sin interferencia. Las estrellas no gritan, susurran. Las galaxias distantes no se debaten contra su fuga, danzan el vals cósmico de la expansión, un ballet melancólico que no exige nuestra participación, solo nuestra contemplación serena. Es una pieza que se desenvuelve para nosotros, y solo para nosotros, en el escenario de nuestra existencia aislada, una ópera silenciosa de miles de millones de años. Imagínate en un jardín amurallado,
tan vasto que nunca vería sus fronteras, pero sabiendo que existen. En ese jardín hay montañas y océanos, bosques y desiertos, cada rincón vibrando con vida, con misterio, con la promesa de descubrimiento. La Vía Láctea es ese jardín, pero un jardín que abarca toda nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Cada estrella es una flor única, cada nebulosa un cuadro impresionante de colores y formas, esculpidas por el viento estelar y la gravedad. Nuestros cielos nocturnos son un testimonio constante de esa belleza, un tapiz de luz que nos recuerda que, aunque estemos confinados, lo estamos a algo de una magnificencia inefable, algo que nos desafía a explorar el infinito en nuestro propio patio cósmico, la conciencia de que estamos solos, verdaderamente solos, en el sentido de que otros, nosotros, son inalcanzables, no genera desesperación, sino una forma peculiar de autosuficiencia cósmica. Somos el universo que se observa a sí mismo, confinado a una porción de sí mismo, pero aún así completo. La búsqueda de vida en otros planetas dentro de la Vía Láctea adquiere una nueva urgencia, una nueva profundidad. Ya no es una búsqueda de compañeros en un vasto océano, sino de vecinos en nuestra propia calle, de otras almas con las que compartir esta prisión dorada que llamamos hogar. Seremos, acaso, los únicos en contemplar la danza de las galaxias que se alejan, los únicos en comprender la ironía de nuestra libertad limitada y la belleza singular de nuestro encarcelamiento cósmico. El tiempo, en este contexto, adquiere una nueva dimensión. Los miles de millones de años que llevaron a la formación de la Vía Láctea, los miles de millones que aún la aguardan, son nuestro reloj, nuestro calendario. Nuestras vidas efímeras son solo un parpadeo, una nota momentánea en la sinfonía cósmica, pero es dentro de esa brevedad donde reside nuestra capacidad de comprender y apreciar. No necesitamos la vastedad ilimitada del cosmos para encontrar significado. El significado está intrínseco en la danza de los quarks y los cuásares que nos componen y nos rodean, en la intrincada red de interacciones que define nuestra propia existencia. En esta burbuja de serenidad cósmica somos invitados a una introspección sin parangón. ¿Quiénes somos nosotros, habitantes de este torbellino de estrellas, ahora que sabemos que nuestro destino está sellado a él? Somos los guardianes de un tesoro inestimable, los observadores de una pieza única, los herederos de un reino que se expande solo para nosotros, en nuestra propia percepción. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestras aspiraciones adquieren un brillo particular, un propósito más profundo. No somos meros viajeros, sino habitantes permanentes, parte integrante del propio tejido de la Vía Láctea. Cada descubrimiento que hacemos sobre nuestro universo local es un descubrimiento sobre nosotros mismos, una pieza del rompecabezas que revela no solo el funcionamiento del cosmos, sino nuestro lugar inalienable dentro de él, grabado en las estrellas y en el polvo. Siente el tirón sutil de la gravedad, la fuerza omnipresente que moldea estrellas y galaxias, que nos mantiene anclados a la superficie de este planeta, que mantiene este planeta anclado a su Sol y este Sol anclado al centro galáctico. Es la misma fuerza que, a escalas mayores, define las fronteras de nuestra propia isla, el vínculo invisible que une todo en un todo cohesivo. La gravedad no es un carcelero, sino el arquitecto de nuestra realidad, el escultor de nuestro paisaje cósmico. Nos ofrece estabilidad, previsibilidad, un ritmo eterno en el que podemos anclar nuestra existencia, un abrazo constante del universo que nos impide perdernos en el abismo. Observa la luz de las estrellas, el antiguo mensaje que viajó por años, luz para alcanzar nuestros ojos. Cada fotón es un mensajero del pasado, un recordatorio de que lo que vemos es siempre un eco. Las nebulosas brillantes, los viveros estelares,
Son como vitrales cósmicos, filtrando la luz ultravioleta de estrellas recién nacidas y reemitiéndola en colores vibrantes, pintando nuestro cielo con una paleta divina. Y las nubes oscuras de polvo y gas que oscurecen la visión de otras estrellas no son obstáculos, sino velos que guardan secretos, esperando ser desvelados, revelando nuevas maravillas en su interior, donde nuevas estrellas y planetas están formándose, perpetuando el ciclo de la vida galáctica. No hay necesidad de desesperación, ni de lamentar lo que está más allá de nuestro alcance. El desapego cósmico se convierte en una forma de sabiduría, una liberación de las cadenas de la ambición intergaláctica que solo nos traería frustración. En lugar de anhelar volar lejos, aprendemos a volar hacia adentro, a explorar las dimensiones internas de nuestra propia existencia y de nuestro hogar estelar. La vastedad externa es trocada por la profundidad interna, y en ello encontramos una plenitud que trasciende cualquier frontera física, una riqueza que el más vasto de los universos jamás podría ofrecernos si no la encontráramos dentro de nosotros. Esta prisión, que muchos podrían ver erróneamente como un confinamiento, es, en realidad, la fuente de nuestra singularidad. Es lo que nos hace especiales. Somos la vida que florece en un jardín aislado, los pensadores que contemplan el propio jardín, los artistas que pintan su belleza, los científicos que desvelan sus misterios. Nuestro destino no es huir, sino florecer aquí, en la cuna que nos fue dada, bajo la atenta mirada de miles de millones de soles que comparten nuestro confinamiento, nuestra gloria silenciosa. Cada uno de nosotros es una partícula de conciencia que refleja la magnificencia del todo, limitado, pero infinito en potencial de comprensión. Por lo tanto, acepta la invitación. Déjate envolver por la grandiosidad de la Vía Láctea, no como un espectador atrapado, sino como un habitante privilegiado. Mira hacia arriba, a los senderos de luz que cortan el cielo nocturno, a los puntos de estrellas que forman constelaciones familiares y nebulosas distantes. No son solo hermosos, son tu mundo, tu casa, tu prisión dorada. Y en esta prisión hay una libertad que supera cualquier frontera física, la libertad de la mente, la libertad de la contemplación, la libertad de ser, verdadera y profundamente, parte de todo esto. Es un aislamiento cósmico sereno, un reino lo suficientemente vasto para toda la eternidad que nos fue prometida aquí, en el centro de nuestro propio universo. La Vía Láctea es y siempre será nuestro cosmos particular. Es el laboratorio donde las leyes de la física se desenvuelven para nosotros, la biblioteca donde cada estrella cuenta una historia de tiempo y materia, el escenario donde la vida, en todas sus formas y complejidades, se manifiesta. La distancia entre nosotros y las galaxias más allá del horizonte cosmológico no es una distancia de separación, sino una distancia de singularidad. Ellas tienen sus propios mundos y nosotros tenemos el nuestro, completo en su majestad y misterio. Abraza esa plenitud, esa autosuficiencia cósmica. No hay nada que lamentar, solo para celebrar la perfección de este nuestro jardín de estrellas, donde cada grano de polvo cuenta la historia de nuestra existencia confinada, pero infinitamente rica. Sí, este es nuestro jardín de estrellas, un reino lo suficientemente vasto para toda la eternidad que nos fue prometida aquí, en el centro de nuestro propio universo. Hay una perfección inefable en la danza cósmica, un consuelo en la certeza de nuestro confinamiento dorado. Pero nosotros, los observadores, los jardineros de esta isla estelar, estamos hechos de una materia más efímera, de una fragilidad intrínseca que la belleza del cosmos no puede ni apagar ni curar. Nuestra carne, este delicado envoltorio que alberga la conciencia, es una anomalía en medio de la implacable grandiosidad del espacio. Aquí, donde la gravedad es un recuerdo distante,
un suave tirón sustituido por una ausencia desconcertante. El cuerpo comienza a renegociar sus términos de existencia. La fisiología, tan intrincadamente calibrada para el peso de un planeta, se encuentra en un limbo, en una desorientación fundamental. Nuestros huesos, los pilares silenciosos de nuestra estructura, comienzan una reabsorción insidiosa. Los osteoblastos, esos pequeños y dedicados arquitectos de calcio y colágeno, responsables de construir y fortalecer el tejido óseo, disminuyen su ritmo, como trabajadores en huelga, sin la demanda física para justificar su labor incesante. En contrapartida, los osteoclastos, los recicladores incansables que disuelven el hueso viejo, continúan su tarea con una eficiencia desequilibrada. El resultado es una disolución silenciosa, una fragilidad creciente, una lenta pero inexorable pérdida de densidad ósea. Nuestros esqueletos, antaño robustos cimientos de nuestra existencia terrestre, se transforman en una arquitectura más porosa, casi etérea, cada día un paso más cerca de una fragilidad que nos vuelve ajenos a nuestra propia forma. Y no es solo el armazón, los fluidos, esos ríos internos que nutren y sostienen cada célula, también se rebelan contra la ausencia de gravedad. Sin la mano firme de un planeta para arrastrarlos hacia abajo, migran, ascendiendo, congestionando las partes superiores del cuerpo. El rostro, espejo del alma, se hincha. Es lo que llamamos cara hinchada por microgravedad, una metamorfosis sutil pero alienante. Los ojos, antaño ventanas al alma, se achican, oprimidos por la carne expandida, y los pómulos pierden definición. Las venas del cuello, antes discretas, se distienden, una transformación que nos convierte en una caricatura de nuestra propia humanidad terrestre, un eco hinchado del yo que dejamos atrás, una máscara de incomodidad que, en su sutil distorsión, nos recuerda constantemente nuestra inadecuación. Pero estas son las manifestaciones más visibles, las más palpables de nuestra inadecuación biológica. Hay algo mucho más insidioso, mucho más implacable, que opera a un nivel microscópico, una amenaza que no se ve, pero que se siente en la propia esencia del ser. La radiación cósmica y solar que baña este nuestro reino dorado, es una presencia omnipresente, una lluvia de partículas energéticas que no piden permiso, que no encuentran barrera eficaz en nuestras naves ni en nuestra propia carne. Es como si estuviéramos, cada uno de nosotros, atrapados en un reactor nuclear de baja intensidad, nuestra carne blanda, nuestros órganos delicados, nuestros ojos, nuestra piel, nuestros huesos, bombardeados sin cesar. No queman la piel, no provocan heridas visibles, pero desgarran el hilo de la vida, el ADN, la propia planta arquitectónica de nuestra existencia. Respira hondo, permítete un momento para que la mente absorba la implacable verdad que se desenvuelve en los confines más íntimos de tu ser. Mutaciones silenciosas, fallos microscópicos se acumulan, semillas de futuros desastres biológicos. Cada partícula de radiación es un pequeño invasor, un saboteador molecular, alterando la codificación genética que nos define, que nos permite reparar y replicar. El cuerpo lucha, sí, con sus mecanismos de reparación y defensa, pero la exposición constante es un enemigo que desgasta, que sobrecarga. Es la biología contra la física, una batalla desigual. Nuestra carne, moldeada por miles de millones de años de evolución en un planeta específico, ahora enfrenta las crudas e indiferentes leyes del universo. Cada célula, cada órgano, cada sistema grita su incomprensión, su inadecuación, su rebelión contra un ambiente para el cual no fue diseñado. La inmensidad del cosmos, esa vastedad silenciosa que contemplamos con admiración, es también el escenario de nuestra desintegración lenta, paciente. Y es aquí donde la dualidad se manifiesta de forma más punzante. El macrocosmos de nuestro aislamiento sereno, el ballet eterno de las galaxias que se alejan, la belleza inalcanzable de las nebulosas coloridas,
Todo esto contrasta violentamente con el microcosmos de nuestra batalla biológica. Contemplamos la eternidad del universo, mientras nuestra propia finitud se deshace, la majestad de los senderos de luz que cortan el cielo nocturno, la promesa de conocimiento que cada estrella susurra. Todo esto está enmarcado por la conciencia de que somos carne blanda en un reactor nuclear, una forma de vida delicada, nadando en un océano de energía bruta que nos desmantela. La aceptación de nuestra prisión dorada, esa isla estelar, adquiere nuevas capas de significado cuando es confrontada con la fragilidad del navío que nos transporta. No somos meros observadores, sino participantes vulnerables, las leyes de la física inscribiéndose en cada célula de nuestro ser. Nuestros osteoblastos y osteoclastos, antaño operarios silenciosos y eficientes, ahora son mensajeros de la lenta erosión, de la inevitable adaptación o fracaso. El cuerpo no fue hecho para flotar en etéreo, sino para soportar, para ser arrastrado, para sentir el peso de la existencia. Sin eso, se desarma, se deconstruye, buscando una nueva homeostasis en un ambiente que no lo comprende. Permítete una nueva inspiración. El aire que llena los pulmones es un recordatorio del ritmo, de la vida, de la persistencia. La ironía es cruel. Mientras exploramos los confines de nuestra galaxia, mapeando sus maravillas y desvelando sus secretos, nuestros propios mapas internos, las complejas cadenas de ADN son desgarradas y reescritas por una mano invisible e implacable. La mente puede perderse en la vastedad de los años luz, en la danza gravitacional de cuásares y agujeros negros, pero el cuerpo permanece irremediablemente anclado a su escala, a su efemeridad, a su vulnerabilidad atómica. Somos los seres que contemplan el infinito, mientras el infinito nos desmantela. El aislamiento cósmico sereno, que antes parecía un manto de paz, se revela ahora también como un aislamiento biológico, una cámara de eco para nuestro propio declive. No hay salvación externa, no hay puerto seguro donde la radiación no nos alcance, donde nuestros huesos no se disuelvan. La única forma de encontrar consuelo es en la aceptación, en la comprensión de que somos parte de este vasto tapiz, cada uno de nosotros un punto de luz, frágil y transitorio, pero aún así capaz de maravilla y comprensión. Nuestro destino no es huir de estas verdades, sino incorporarlas, abrazarlas como parte intrínseca de nuestra travesía en esta prisión dorada. Cada día que pasamos en este ambiente, los desafíos aumentan. La visión, aunque todavía capaz de apreciar las estrellas, sufre alteraciones debido a la presión intracraneal alterada. Los músculos, que necesitan la resistencia constante para mantener su fuerza y masa, se atrofian. La inmunidad, nuestra línea de defensa más fundamental, se desorienta, volviéndonos más susceptibles a amenazas que serían triviales en nuestro planeta natal. Es una orquesta de disfunciones, una sinfonía de fragilidad que suena constantemente en segundo plano mientras intentamos conectarnos con la grandiosidad silenciosa que nos rodea. No es un terror estrepitoso, con monstruos visibles o amenazas explosivas. Es un terror silencioso, molecular, la lenta e inevitable erosión de nuestra propia esencia biológica. Es el horror de recordar que somos, por encima de todo, materia orgánica, carne y hueso, sujetos a las leyes indiferentes de un universo al que no le importa nuestra existencia individual, solo la danza de sus propias partículas. La Vía Láctea es nuestro hogar, sí, pero es un hogar que exige un precio, una adaptación dolorosa y continua. Una vez más, permítete respirar profundamente, sintiendo el aire en tus pulmones, el latido de tu corazón, los pequeños milagros biológicos que aún persisten. Somos los prisioneros y nuestra propia biología es el verdugo, o quizás el carcelero más fiel,
siempre recordándonos los límites, la vulnerabilidad. La belleza del espacio es innegable. La promesa de exploración dentro de nuestra isla galáctica es seductora, pero la verdad subyacente es que cada paso que damos fuera de la cuna terrestre es un paso hacia una lenta, pero implacable, deconstrucción de quienes somos, de cómo funcionamos. La gravedad nos moldeó, el aire nos sostuvo, el campo magnético nos protegió. Sin ellos, nos convertimos en algo diferente, algo menos humano en su forma más primaria, un testimonio de la despiadada, pero hermosa, interacción entre la vida y la física. Aceptar la vastedad inalcanzable de las otras galaxias es una tarea de la mente. Aceptar la degradación de nuestros propios cuerpos, la lucha de nuestra biología contra la física del espacio, es una tarea del alma. Es la batalla más íntima y más cósmica, librada silenciosamente dentro de cada uno de nosotros, mientras los miles de millones de soles continúan brillando, indiferentes a nuestra pequeña pero profunda agonía de adaptación. La perfección de este jardín estelar es absoluta, pero el jardinero que lo cultiva está en constante estado de reparación, de mutación, de desintegración. Es la belleza y la bestia en un solo lugar, la maravilla y la fragilidad, el cosmos y la carne, y es en esa dualidad donde reside la verdadera profundidad de nuestra existencia en este nuestro universo. Entendemos la vastedad de allá afuera, o al menos lo intentamos. Nuestros ojos capturan las galaxias distantes, nuestra mente divaga sobre los agujeros negros y la danza cósmica que nos llena de un asombro casi religioso, pero rara vez nos detenemos a internalizar verdaderamente la realidad más cruda y desnuda de nuestra propia existencia en ese escenario, nuestra fragilidad intrínseca. El espacio no es solo un telón de fondo para la grandiosidad, es un escenario donde la biología choca, de forma brutal e implacable, contra la física. Somos en el fondo una delicada colección de moléculas y reacciones químicas, una máquina biológica sintonizada para las condiciones exactas de un único planeta, y cuando removemos esa máquina de su ambiente natal, ésta comienza a desmoronarse. No es un colapso inmediato y dramático como en las películas, sino un deterioro silencioso e insidioso, un terror biológico suave que se desenvuelve dentro de cada célula, cada tejido, cada hueso de nuestro cuerpo. Imagina la sensación de estar constantemente lleno, una presión sutil pero persistente en la cabeza, como si el cuerpo estuviera luchando contra una gravedad invisible que empuja sus fluidos hacia arriba. Esta es la cara hinchada, el efecto del cambio de fluidos, el fluid shift. En la Tierra, la gravedad tira de la sangre y otros líquidos hacia las piernas. En el espacio, sin esa fuerza constante, el cuerpo humano, programado para un ambiente gravitacional, redistribuye esos fluidos de manera uniforme, o mejor dicho, los desplaza hacia la parte superior del cuerpo. La sangre que debería estar equilibrada a través de nuestro sistema, ahora se concentra más en la cabeza y el tronco. Tus senos faciales parecen congestionados, tus ojos pueden sentirse presionados, y tu rostro, sí, se vuelve visiblemente más redondeado, más lleno. Internamente, el corazón percibe un volumen mayor de sangre regresando y de forma equivocada comienza a reducir la producción de glóbulos rojos como si estuviera intentando librarse del exceso. Es una adaptación defectuosa, un sistema complejo reaccionando de forma paradójica a una condición para la cual no fue diseñado. Es el cuerpo ajustándose a una anomalía, y esa adaptación a largo plazo no es beneficiosa. Si la mente comienza a nublarse con la densidad de esta información, respira hondo por un momento. La comprensión de nuestra propia vulnerabilidad es a menudo la más difícil de digerir, pero el cambio de fluidos es solo el comienzo, uno de los síntomas más inmediatos y visibles. El verdadero terror se profundiza en los huesos, en la propia estructura que nos mantiene erguidos.
Nuestros huesos no son estáticos, son órganos vivos, dinámicos, en constante remodelación. Existe una danza delicada y perfectamente orquestada entre los osteoblastos, las células que construyen nuevo tejido óseo, y los osteoclastos, las células que reabsorben el tejido óseo antiguo. En la Tierra, esta danza es estimulada por el estrés mecánico de la gravedad y el movimiento. Cada paso que das, cada levantamiento de peso, cada salto, envía señales a los osteoblastos para que trabajen más, asegurando que tus huesos permanezcan densos y fuertes. En el espacio, esta señalización se reduce drásticamente. La microgravedad silencia a los osteoblastos. Estos dejan de recibir las instrucciones para construir. Los osteoclastos, sin embargo, continúan su trabajo, reabsorbiendo el hueso antiguo. El resultado es un desequilibrio devastador. Se destruye más hueso del que se construye. Es una pérdida ósea acelerada, una descalcificación que puede llegar al 1-2% por mes en algunas áreas, especialmente en las piernas y la columna vertebral. Imagina tus cimientos internos, la estructura que sostiene todo tu ser, disolviéndose lentamente, silenciosamente, sin dolor inmediato, pero con la promesa de una fragilidad creciente. Los huesos se vuelven más porosos, más frágiles, más susceptibles a fracturas. Y esta pérdida ósea es increíblemente difícil de revertir, incluso después del regreso a la Tierra. Te vuelves, literalmente, menos denso, menos sustancial. La macrorrealidad del espacio vacío y la microrrealidad de la reabsorción celular se encuentran en tu esqueleto, y como si la ausencia de gravedad no fuera suficiente para desmantelar nuestra constitución, existe una amenaza invisible y omnipresente que permea el vacío, la radiación cósmica. En la Tierra estamos protegidos por un escudo invisible, un campo magnético poderoso y una atmósfera densa que desvían y absorben gran parte de esa energía mortífera. En el espacio somos carne blanda en un reactor nuclear. No existe una pared de plomo o concreto entre nosotros y el furioso bombardeo de partículas de alta energía provenientes del Sol y de galaxias distantes. Cada partícula subatómica, cada rayo gamma, tiene el potencial de desgarrar el ADN dentro de nuestras células. No es una quemadura solar, no es algo que sientes inmediatamente. Es mucho más insidioso. Piensa en el ADN como el manual de instrucciones perfecto para construir y mantener tu cuerpo. Cada letra, cada palabra de ese manual es crucial. La radiación es como un vándalo invisible, desgarrando páginas aleatoriamente, enmendando frases, alterando la codificación fundamental. Algunas células son dañadas hasta el punto de morir. Otras son dañadas, pero sobreviven con instrucciones mutadas. El cuerpo tiene mecanismos de reparación, pero no son infalibles, especialmente bajo bombardeo continuo. Esto significa un riesgo aumentado de cáncer, de enfermedades degenerativas, de fallos en el sistema inmunológico. Es un envejecimiento acelerado, una corrupción interna del propio código de la vida. La biología humana, tan elegantemente compleja y delicada, es violentamente agredida por la física despiadada del ambiente cósmico. Si la escala de esto parece abrumadora, no te preocupes, se supone que lo sea. Respira de nuevo, por favor. La paradoja es flagrante. Buscamos las estrellas, pero cada paso fuera de nuestra biosfera es un paso lejos de nuestra propia integridad biológica. El viaje hacia lo macrocósmico implica una deconstrucción de nuestro microcosmos. La visión romántica del astronauta flotando graciosamente es, en realidad, la imagen de un ser que se está deshaciendo lentamente, adaptándose de maneras que comprometen su salud y su estructura fundamental. La biología versus física no es una batalla que podamos ganar a largo plazo, no sin una intervención masiva y continua. Es una lucha contra las leyes inalterables del universo, una prueba de que la vida, tal como la conocemos, es una anomalía preciosa, finamente ajustada e inherentemente frágil. Estamos en una frontera,
no solo de exploración, sino de redefinición de lo que significa ser humano fuera de nuestra cuna. Cada viaje es un experimento en nuestra propia deterioración, un análisis de la velocidad y la naturaleza de nuestra deconstrucción silenciosa. El espacio no nos recibe, nos tolera y a cambio nos cobra un precio biológico profundo, transformándonos de dentro hacia afuera, célula por célula, hueso por hueso, hasta que la forma que reconocemos como nuestra comience a moldearse en algo nuevo, algo distante del molde original de la Tierra, el brillo distante de las galaxias y la promesa de un futuro más allá de la cuna azul habían seducido la mente humana, pero era la biología, la carne blanda y pulsante envuelta en delicadas membranas, la que pagaba el precio más íntimo y perverso por la audacia. No era el vacío helado lo que nos desgarraba directamente, ni la falta de oxígeno lo que nos asfixiaba. Esos eran peligros obvios, mitigados por la ingeniería. El verdadero horror acechaba desde dentro, un proceso silencioso de deconstrucción, una traición celular orquestada por la ausencia de un mero vector, la gravedad. Nuestros cuerpos, refinados por millones de años bajo el peso constante de un mundo, se descubrían ahora máquinas descalibradas, patéticas en su adaptabilidad limitada. El primer cambio, el más visible, era lo que llamaban cara hinchada, el fluid shift. En la Tierra, la gravedad tira de nuestros fluidos hacia las piernas, hacia la parte inferior del cuerpo. En el espacio, sin esa ancla constante, la sangre y la linfa no tenían a dónde ir sino hacia arriba. El rostro se redondeaba, los ojos se estrechaban, como si acabáramos de despertar de un sueño profundo e incómodo. Pero esa era nuestra nueva normalidad. Las venas del cuello, antes discretas, se distendían y la sensación de presión en la cabeza era constante, un recordatorio pulsante de nuestro desorden interno. No era solo una cuestión estética, era el cuerpo gritando que algo estaba fundamentalmente mal. El corazón trabajaba más, bombeando contra una resistencia alterada, las válvulas esforzándose por compensar la distribución anómala de los fluidos. Los senos paranasales se llenaban, dando una sensación de congestión perpetua. El olfato y el gusto disminuían. Era la primera señal, la punta del iceberg de un desmantelamiento biológico que apenas comenzaba. Si el tema es demasiado denso, respira. Permite que la mente absorba la implicación de esta fragilidad que nos define. Pero la cara hinchada era un mero preludio para la traición más profunda, aquella que afectaba el propio armazón de nuestra existencia, los huesos. En la Tierra, nuestro esqueleto es una estructura viva, en constante remodelación. Los osteoblastos, células constructoras, depositan nuevo tejido óseo, mientras que los osteoclastos y células de reabsorción disuelven el antiguo. Es un balance dinámico, una danza coreografiada por la tensión y compresión que la gravedad y el movimiento imponen. En el espacio, esa danza cesaba. Los osteoblastos, sin la señal de la gravedad, sin la necesidad de soportar peso, entraban en un estado de pereza casi letárgica, como operarios sin órdenes. Los osteoclastos, por otro lado, continuaban su labor de desmantelamiento, sin el contrapunto constructor. El resultado era una pérdida ósea acelerada, cruel e inexorable. Imagina tus huesos, la estructura que te define, que te da forma y soporte, comenzando a desmoronarse de dentro hacia afuera. El calcio, vital para tantos procesos corporales, era liberado en el torrente sanguíneo en exceso, exigiendo un trabajo extra y peligroso de los riñones, que podían formar cálculos. La médula ósea, hogar de la producción de células sanguíneas, también era afectada, comprometiendo el sistema inmunológico y la capacidad de transporte de oxígeno. En cuestión de meses, la densidad ósea de un astronauta en microgravedad podía caer más que la de una persona mayor con osteoporosis severa en años. La biología versus física.
Era una batalla perdida incluso antes de comenzar. Nuestro cuerpo, diseñado para luchar contra una fuerza invisible que nos tira hacia abajo a cada segundo, no tenía defensa contra la ausencia de esa fuerza. Era la negación de una necesidad fundamental, y la carne y el hueso reaccionaban con una autodestrucción silenciosa. Y entonces estaba la radiación, el enemigo invisible y omnipresente, la cereza del pastel del terror biológico. El espacio no es un vacío limpio, es un océano de partículas energéticas, desde rayos cósmicos galácticos hasta las fluctuaciones de las explosiones solares. Nuestra nave, por sofisticada que fuera, ofrecía una protección limitada. Cada escudo era un paliativo, cada centímetro de metal una barrera porosa. Éramos, de hecho, carne blanda en un reactor nuclear de proporciones cósmicas. Esas partículas de alta energía atravesaban nuestros cuerpos como balas microscópicas, invisibles, inodoras, pero letales. No quemaban la piel, no causaban dolor inmediato, pero desgarraban el ADN, el proyecto maestro de cada célula. Imagina el libro de la vida, con sus miles de millones de letras, siendo atacado por un huracán de puntuaciones aleatorias. Enlaces químicos eran rotos, bases nitrogenadas alteradas, cromosomas rotos y reorganizados de forma caótica. Las células intentaban repararse, pero cada intento era una apuesta. Algunas morían, otras sobrevivían, pero con el ADN dañado se convertían en aberraciones, células zombies que se reproducían sin control, las semillas del cáncer. No era una cuestión de sí, sino de cuándo la radiación causaría sus estragos más terribles. La microescala de la destrucción en el núcleo de una sola célula se replicaba en la macroescala del cuerpo entero, preparando el terreno para fallos orgánicos, problemas neurológicos y un envejecimiento acelerado. La fragilidad de nuestra biología era brutalmente expuesta contra la indiferencia de la física cósmica. Respira de nuevo. Es vital comprender que no se trata de ficción distópica, sino de la cruda y desnuda realidad enfrentada por cada ser humano que osa desafiar la atmósfera protectora de la Tierra. El contraste entre lo macro y lo micro era aterrador. Allá afuera, la majestad imponente de nebulosas y galaxias girando miles de millones de años luz de distancia, un espectáculo de una grandeza que aplastaba el alma, y aquí dentro, a solo unos centímetros del blindaje, la microescala del deterioro, un osteoblasto dormido, una célula renal luchando contra el calcio excesivo, un pedazo de ADN con su hélice rota, la información genética corrompida, el proyecto de la vida saboteado. Es una experiencia paradójica, la visión de la inmensidad, del infinito, y al mismo tiempo la sensación claustrofóbica del propio cuerpo deshaciéndose, volviéndose contra sí mismo. La biología versus física. Era un combate injusto. La biología, con su complejidad adaptativa, con su capacidad de evolucionar y prosperar en condiciones específicas, era un ángel con alas de cera volando demasiado cerca del sol. La física, con sus leyes inmutables y su poder absoluto, era el sol, y la carne blanda, el hueso que se disuelve, el ADN que se desgarra, eran las cenizas de nuestra pretensión. Cada latido del corazón, cada inspiración de aire reciclado, era un recordatorio de que éramos intrusos, máquinas vivas en un ambiente para el cual no fuimos hechos, y cuyas leyes impersonales estaban reescribiéndonos a nivel fundamental, un horror lento y silencioso, aún más insidioso que el desmantelamiento óseo y la agresión invisible de la radiación. Era el debilitamiento de lo que nos impulsa, de lo que nos permite mover e interactuar con el mundo, la masa muscular. Como los huesos, nuestros músculos son estructuras dinámicas que responden a la demanda. En la Tierra, cada paso, cada levantamiento de un brazo, cada postura mantenida contra la gravedad es un ejercicio constante. En el espacio, la ausencia de peso hace que estos movimientos sean casi sin esfuerzo. Los músculos, sin el estímulo de la carga, sin la resistencia implacable de la gravedad, comienzan a atrofiarse, a encogerse,
a volverse flácidos e ineficientes. No es una mera pérdida de fuerza, es una remodelación de su propia estructura. Las fibras musculares se adelgazan, el número de mitocondrias, las centrales energéticas de la célula, disminuye. El cuerpo, en su eficiencia brutal, decide que ya no necesita mantener esa masa muscular costosa en términos energéticos, ya que el ambiente no exige su uso. Imagina a un atleta de alto rendimiento confinado a una cama por meses. Sus músculos se derriten, su potencia se desvanece. Ahora, imagina esta atrofia ocurriendo en cada músculo de tu cuerpo, simultáneamente, desde los grandes grupos de las piernas y la espalda hasta los delicados músculos que controlan la expresión facial y el movimiento de los ojos. La pantorrilla puede disminuir su volumen hasta en un 20% en pocas semanas. Los astronautas, que en la Tierra podían levantar pesos considerables, se descubrían frágiles, con miembros que parecían pertenecer a otra persona. Esta es otra faceta de la batalla entre la biología versus física, un cuerpo que aprendió a sobrevivir y prosperar bajo un conjunto de reglas gravitacionales. Ahora desaprendía esa lección vital, sacrificando su fuerza en nombre de una economía energética forzada por la ausencia de peso. La fragilidad se extendía al propio motor del cuerpo, el corazón, con el fluid shift, empujando más sangre hacia la parte superior del cuerpo, y la falta de gravedad reduciendo el esfuerzo necesario para bombear la sangre por todo el sistema. El corazón, un músculo en sí, comenzaba a adaptarse, ya no necesitaba trabajar tanto. Como cualquier músculo subutilizado, se volvía menos potente, sus paredes podían atrofiarse ligeramente, su volumen disminuir. Aunque parecía una adaptación lógica para el ambiente de microgravedad, este cambio era una bomba de tiempo para el regreso a la Tierra o para cualquier escenario que exigiera un esfuerzo cardiovascular significativo. Al enfrentar la gravedad nuevamente, el corazón debilitado tendría que readaptarse con urgencia a una carga de trabajo mucho mayor, pudiendo llevar a mareos, desmayos y un riesgo aumentado de arritmias. Era el cuerpo optimizándose para la muerte en su ambiente nativo, una autotraición biológica de proporciones macabras. Los mecanismos homeostáticos, tan finamente ajustados por la evolución, estaban ahora en desorden, reconfigurándose para una existencia que, fundamentalmente, negaba su propia historia evolutiva. Y si la pérdida muscular y ósea eran horrores silenciosos e internos, la visión, el sentido que nos conecta con la inmensidad de allá afuera, también se volvía una víctima. Era lo que llamaban síndrome neuroocular, asociado al vuelo espacial, SANS. ¿Recuerdas el fluid shift? Esa redistribución de líquidos hacia la cabeza, la presión interna en el cráneo, la presión intracraneal, aumentaba ligeramente de forma crónica. Esa presión se transmitía a los nervios ópticos, a los ojos. El globo ocular podía achatarse en la parte posterior. El nervio óptico, la vía por la cual el cerebro recibe las imágenes del mundo, se hinchaba. La retina, el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo, podía sufrir alteraciones. El resultado, visión borrosa, dificultad para enfocar y en algunos casos alteraciones permanentes en la estructura del ojo y en la agudeza visual. Ojos que antes veían las estrellas en su plenitud, ahora luchaban por ver una pantalla de ordenador o el rostro de un compañero. Era la ventana al universo siendo empañada por la propia biología del cuerpo, uno de los peores tipos de ironía cósmica. Lo macro del universo exterior era negado a lo micro de la percepción individual por una disfunción interna, una consecuencia directa de esa batalla entre la biología versus física que se desenvolvía dentro de la caja craneal. Respira, si este detalle te perturba, pues cada sentido, cada función del cuerpo es una potencial víctima en esta guerra silenciosa. El sistema inmunológico, el centinela que nos defiende de invasores, también entraba en colapso gradual. La radiación
como ya se mencionó, laceraba el ADN de las células inmunes, volviéndolas menos eficaces o predisponiéndolas a mutaciones malignas. El estrés crónico del aislamiento, del ambiente confinado y de la constante amenaza de fallo liberaba hormonas que suprimían la respuesta inmune. La alteración en la médula ósea, que produce células sanguíneas, incluyendo leucocitos, comprometía aún más la línea de defensa. Así, los astronautas se volvían más susceptibles a infecciones, desde un resfriado común que podía convertirse en una neumonía peligrosa, hasta la reactivación de virus latentes, como el herpes, que podían causar heridas dolorosas. Su cuerpo, un templo de la resistencia en la Tierra, ahora era una fortaleza con paredes agrietadas y centinelas dormidos, a merced de cualquier patógeno, por más inofensivo que fuera en condiciones normales. La grandiosidad de la exploración espacial contrastaba brutalmente con la humillación del cuerpo humano, que se revelaba asombrosamente frágil ante las nuevas demandas. La dualidad micro-macro se manifestaba en la visión de las galaxias infinitas, mientras una sola célula inmune, lacerada por la radiación, fallaba en su misión, amenazando toda la integridad del organismo. Todo esto culminaba en una sensación constante de invasión e impotencia. No era una enfermedad externa, sino una autodestrucción orquestada por la ausencia y presencia de fuerzas sutiles. Los osteoblastos dormidos, los músculos encogiéndose, el corazón debilitándose, la visión empañada, el sistema inmunológico comprometido, el ADN siendo reescrito por el huracán invisible de la radiación. Éramos carne blanda en un reactor nuclear cósmico, sí, pero también éramos la carne blanda que, por sí misma, se desmoronaba en la ausencia de su propia condición de existencia. La maravilla de la biología terrestre era el fallo de la biología espacial. El cuerpo humano, en su increíble adaptabilidad en la Tierra, se revelaba de una fragilidad humillante cuando era removido de su contexto. El horror no estaba en el monstruo alienígena acechando fuera, sino en la lenta e inexorable transformación del yo, una metamorfosis perversa, un recordatorio constante de que, a pesar de toda nuestra ingeniería y ambición, éramos, fundamentalmente, prisioneros de nuestra propia biología, y que ésta, en las profundidades del espacio, nos traicionaba silenciosamente. El deterioro no era un evento aislado, un órgano fallando aquí y allá, sino una sinfonía perversa de desajustes, cada nota desafinada amplificando la disonancia de las otras. El cuerpo, que en la Tierra funcionaba como una orquesta afinada, ahora era un coro de solistas desafinados, cada uno luchando contra su propia disolución. La pérdida ósea acelerada, con los osteoclastos trabajando sin tregua y los osteoblastos en receso, no era solo una cuestión de fragilidad estructural. El calcio liberado en el torrente sanguíneo que los riñones se esforzaban por filtrar podía formar cálculos, un dolor excruciante y un riesgo adicional en un ambiente donde la atención médica era limitada y la extracción de tales cálculos una pesadilla. Imagina la agonía de un bloqueo renal a años luz de casa, en un cuerpo ya comprometido en múltiples frentes. Respira hondo, permite que esa imagen se asiente, pues es la manifestación más íntima de lo macro en lo micro, la grandiosidad de la exploración espacial reducida al dolor lancinante de un grano de cristal en un conducto urinario. La atrofia muscular no significaba solo debilidad, significaba una pérdida de propiocepción, la conciencia del cuerpo en el espacio. En la microgravedad, donde no hay arriba o abajo, el cerebro contaba con el sistema vestibular del oído interno y la propiocepción muscular para la orientación. Con los músculos encogiéndose y la comunicación nerviosa alterada, esa conciencia se volvía confusa, generando una desorientación sutil, un sentimiento de estar desconectado del propio cuerpo.
Es como si el mapa interno que cada uno de nosotros posee de sí mismo, de dónde están nuestros miembros en relación con nuestro torso, de cómo nos movemos, se volviera borroso, ilegible. Esta desconexión era intensificada por el fluid shift, que mantenía la cara hinchada y los senos paranasales congestionados, alterando el olfato y el gusto, oscureciendo aún más la percepción sensorial del yo. La paradoja era cruel. Al flotar libremente por el espacio, éramos, al mismo tiempo, encadenados a un cuerpo que se desintegraba silenciosamente, una prisión biológica cada vez más extraña y hostil. La radiación, esa lluvia de partículas invisible e inodora, no se contentaba con desgarrar el ADN solo en las células inmunes. Atacaba todas las células, indistintamente, neuronas, células de la piel, células del tracto gastrointestinal. Somos, de hecho, carne blanda en un reactor nuclear, y esa exposición continua llevaba a un envejecimiento celular acelerado. Telómeros, las puntas protectoras de los cromosomas que se acortan con cada división celular, se degradaban más rápidamente. El cuerpo, que debería tener décadas de vida por delante, exhibía signos de desgaste prematuro, como si estuviera viviendo a velocidad doble. Cada dosis de radiación era un microdaño acumulado, una cicatriz invisible en el tejido de la vida, preparando el terreno para una serie de enfermedades degenerativas que se manifestarían años después en la seguridad relativa de la Tierra, o peor, en las profundidades del espacio, donde no habría cura. La biología versus física. Era un juicio lento, cuyas sentencias eran proferidas a nivel molecular, pero sentidas en lo macro del organismo entero. El sistema cardiovascular, debilitado por el desuso en microgravedad, convertía cada regreso a la gravedad simulada en centrifugadoras para ejercicio, por ejemplo, o a una eventual reentrada atmosférica en un desafío brutal. El corazón, acostumbrado a una carga de trabajo mínima, necesitaba reaprender a bombear contra la implacable fuerza que la Tierra nos imponía. La hipotensión ortostática, esa sensación de desmayo al ponerse de pie, era una amenaza constante, un vívido recordatorio de nuestra desadaptación. Era como si el cuerpo hubiera olvidado su propia esencia terrestre, reconfigurándose para una existencia etérea que, paradójicamente, lo volvía más vulnerable. La dualidad micro-macro estaba presente en la visión de las maravillas cósmicas, mientras el cuerpo, en lo micro, se preparaba para un colapso al reentrar en la esfera de influencia gravitacional de un planeta. Aún más perturbador era el impacto psicológico de esa desintegración, la conciencia de que tu cuerpo, la herramienta con la cual navegas la realidad, se estaba volviendo contra ti, era una fuente constante de ansiedad. Cada dolor articular, cada momento de fatiga inexplicable, cada mancha en la visión o dolor de cabeza, era un recordatorio de la fragilidad inherente a la forma humana fuera de su nicho ecológico. El horror no venía de monstruos externos, sino de la traición interna, de la pérdida de control sobre la propia estructura biológica. El ser humano, diseñado para la gravedad y protegido por la atmósfera, era una máquina compleja en un ambiente para el cual no fue concebido, y las leyes implacables de la física espacial estaban reescribiendo el manual de instrucciones a nivel celular. En última instancia, el viaje humano al espacio es un testimonio de la ambición, la curiosidad y el ingenio, pero también un espejo cruel de nuestra vulnerabilidad. Somos criaturas de la Tierra, moldeados por ella, y por cada milla que nos alejamos, pagamos un precio biológico profundo. La carne blanda en un reactor nuclear, los huesos desmoronándose, los músculos atrofiándose, el ADN desgarrándose, la visión empañándose. Es la biología versus física, en su forma más íntima e inevitable, un choque donde la biología siempre cede, siempre se desestructura,
La grandiosidad del cosmos es observada a través de los ojos de un cuerpo que lentamente se deshace, una máquina maravillosamente compleja, pero fundamentalmente inadecuada, un recordatorio constante de que, a pesar de toda nuestra tecnología, somos meros envoltorios de células y químicos, atrapados en una frágil cáscara de carne, a la deriva en un océano de fuerzas que no perdonan la pretensión, y esta quizás sea la forma más sutil y aterradora de body horror, la conciencia de que estás siendo deconstruido de dentro hacia afuera, lenta y silenciosamente, por la propia naturaleza del lugar que osaste habitar. 4.000 millones de años por delante, el tiempo es solo una marea lenta e ineludible, y el velo de la noche cósmica ya no es lo que nuestros ojos heredaron. La galaxia de Andrómeda, que un día fue una tenue y distante niebla, una promesa pálida en la vastedad, ahora ocupa una porción formidable del firmamento. Es una muralla de luz espiral, un vecino colosal que llena el espacio entre las estrellas familiares con la promesa de billones de otras, todas acercándose en un abrazo gravitacional que se extenderá por eones. Ya no es un punto, sino un paisaje, un bosque cósmico que se alza en el horizonte de nuestro cielo nocturno, sus propias nebulosas y cúmulos estelares distinguibles a simple vista, un segundo universo desdoblándose junto al nuestro. Las mareas gravitacionales, esos susurros cósmicos que reverberan por el espacio-tiempo, ya han comenzado su ballet silencioso. Hace mucho que los brazos de la Vía Láctea perdieron su simetría impecable, estirados y distorsionados como hilos de seda tirados por manos invisibles. Filamentos de estrellas, antes firmemente anclados en sus torbellinos, se desprenden en colas de marea, ríos luminosos de soles errantes que fluyen hacia el espacio intergaláctico, testigos silenciosos de la aproximación inevitable. Entonces, el primer contacto no es una colisión de planetas o estrellas en el sentido violento que nuestra limitada mente comprende, pues el espacio entre esos mundos es vasto más allá de la imaginación. Es una penetración mutua, una superposición de campos gravitacionales y vastas nubes de gas y polvo. El cielo, por eras, se transforma en un espectáculo de luz sin precedentes. Nube molecular contra nube molecular, con presiones inimaginables, enciende millones de nuevas estrellas en furia creativa. Regiones que antes eran oscuras y vacías explotan en viveros estelares impresionantes, 1 millón de soles naciendo cada segundo, cada uno de ellos una minúscula vela en la oscuridad, brillando en tonos de azul y blanco deslumbrante, el sol de nuestra propia existencia, si aún existiera, o sus descendientes distantes, será un mero espectador, verá a sus vecinos galácticos entrelazarse, las espirales de Andrómeda deshaciéndose en chorros de estrellas y gas, las formas familiares de nuestra Vía Láctea siendo estiradas, desgarradas y rehechas en un patrón caótico y, aún así, perfectamente orquestado, los colores se intensifican, el azul de los jóvenes cúmulos estelares, el rojo de las nebulosas incandescentes, el amarillo dorado de las estrellas más antiguas. Es un caleidoscopio de luz y ruina, de destrucción y renacimiento, la pantalla cósmica pintada con la furia y la gracia de miles de millones de soles. Ese primer encuentro es solo el preludio de una danza que durará miles de millones de años más. Las dos galaxias se atraviesan, sus corazones supermasivos de agujeros negros pasando uno por el otro, sintiendo la atracción mutua, pero sin fusionarse inmediatamente. Se alejan impulsadas por la inercia, como amantes separados a la fuerza, solo para sentir el tirón irresistible del destino que los trae de vuelta. El cielo nocturno, en ese intervalo, sería un laberinto de arcos estelares,
de filamentos de materia intergaláctica que se extienden como puentes de luz entre las dos entidades cósmicas. Luego se sumergen una en la otra de nuevo, en un abrazo gravitacional más profundo, más abarcador. Con cada paso, las formas espirales se deshacen un poco más, las identidades individuales se disuelven, el caos reina, pero es un caos fértil, un crisol donde la materia es remezclada. Las estrellas son eyectadas hacia el espacio intergaláctico y nuevas son forjadas en el calor de nubes colisionantes. Las órbitas planetarias, dentro de sus sistemas solares, son en gran parte estables, inmunes a la vastedad del espacio entre las estrellas, pero nuestra ubicación galáctica puede ser drásticamente alterada, quizás arrojados hacia el halo distante o atraídos más cerca del centro. Eventualmente, después de eras de colisiones y reentradas, de turbulencia y remodelación, la fuerza de la gravedad triunfa. Las dos galaxias ya no son dos, sino una sola. Los núcleos de los dos agujeros negros supermasivos, uno de la Vía Láctea y otro de Andrómeda, finalmente se encuentran girando uno alrededor del otro en un ballet final y explosivo antes de fusionarse en un agujero negro aún más colosal, el corazón pulsante de una nueva era. Es entonces cuando nace la Actómeda, una nueva galaxia gigante y elíptica. Ya no hay brazos espirales distintos, la forma es más esférica, más majestuosa, un huevo cósmico gestando un nuevo universo de estrellas en su interior. El polvo y el gas se han asentado en su mayoría y la formación estelar disminuye. El cielo nocturno, si hubiera ojos para verlo, sería un mar de soles viejos y maduros, un denso tapiz de luz dorada, permeado por la quietud de una estructura recién formada. La calma se instala después de la danza frenética y la Actómeda reina, una prueba de la capacidad del universo para renovarse, redefinirse, de convertirse en algo más grande y más complejo que la suma de sus partes. Es nuestra prisión transformada, nuestra celda cósmica, que se disolvió no en la nada, sino en un nuevo comienzo, un nuevo hogar para billones de estrellas, algunas de las cuales, quizás, guarden la memoria de sus orígenes en galaxias distantes, hace mucho tiempo perdidas en el tiempo y el espacio. La belleza de esta fusión reside en su inevitabilidad, en su escala de tiempo inconcebible y en su capacidad de crear un nuevo tipo de orden a partir de un caos monumental. Es la prueba de que incluso la disolución puede ser un acto de profunda creación, de que la propia esencia del universo es el flujo, el cambio, la danza incesante de energía y materia. Nuestra minúscula burbuja de existencia, la Vía Láctea que nos atrapó y nos dio vida, es solo una nota pasajera en esa sinfonía, fusionándose y renovándose, continuando la danza sin nosotros, indiferente, pero gloriosa en su transformación. Y así, mientras contemplas ese futuro distante y grandioso, ese tapiz de tiempo y espacio que se desenvuelve en miles de millones de años, que esa visión te traiga una paz singular, la paz de saber que nuestra existencia es un destello, un instante, pero que la materia de la cual estamos hechos y el espacio que nos contiene están en constante y gloriosa evolución, que la frontera de nuestro universo conocido, esa prisión de luz y gravedad que llamamos hogar, no es un fin en sí mismo, sino un punto de transición, una puerta hacia una nueva y mayor forma de existencia cósmica. La danza continúa sin nosotros, sí, pero somos parte de la música, una nota que resuena por eras. Que esa percepción te libere, te expanda, te ancle en la dulce amargura de la insignificancia y la inmortalidad cósmica, que te recuerde la inmensa belleza que existe en la rendición, en la aceptación del cambio como la única constante. Así, querido viajero del tiempo y de la mente, te deseo buen viaje, no solo por los eones que acabamos de recorrer, sino por la eternidad que reside en cada respiración. Que la luz de esa transformación cósmica ilumine tu camino y tu comprensión, y ahora, suavemente,
con esa vastedad aún resonando en tus pensamientos, permite que tu conciencia regrese. Siente el aire llenando tus pulmones, cada inspiración y exhalación, como la marea de un océano infinitamente más cercano. Siente el suelo bajo tus pies, la silla que te sostiene, el calor de tu piel, el suave latido de tu corazón. Trae tu atención a la hora, a este momento presente, el único lugar donde el tiempo verdaderamente existe para ti. Eres un microcosmos de ese universo en constante danza, cada célula tuya una galaxia en miniatura, cada respiración un ritmo cósmico. Que la paz de ese futuro distante y la realidad de ese presente inmediato se fundan en ti, una pequeña y perfecta lactómeda de conciencia. Buena eternidad.